desde el inicio hasta ahora, que han recorrido un camino enorme, me parece, ¿no? Un camino, supongo que inesperado, supongo que enriquecedor, espero, ¿no? Y bueno, está bueno encontrarnos de vuelta hoy. Desde otro lugar, hoy no voy a explicarles cuestiones de lógica, sino tratar de dimensionar, de pensar un poco en la clave de lo que hizo Andrés también, dimensionar un poco nuestro, digamos, el rol que la computación, que estas nuevas formas tecnológicas que han cambiado, ¿no? Que han cambiado, quizás la pregunta es si lo han cambiado de una manera drástica, ¿no? Las formas de vida, la forma en la cual nos comunicamos, la forma en construir nuestra propia subjetividad, poder hacer una reflexión sobre eso. Una reflexión que, por un lado, tiene el objetivo de entender un poco del mundo, y por otro también de ver cómo uno puede inspirar esas reflexiones en nuestros estudiantes, en los pibes, las pibas con las cuales interactuamos cotidianamente, ¿no? En la misma clave lo que Andrés hizo hoy, ¿no? Es cómo construir, cómo colaborar en la constitución de una ciudadanía acorde a los tiempos, ¿no? Que tenga la capacidad de vivir estos tiempos libremente y de ser ciudadanos competentes, ciudadanas competentes en un nuevo contexto donde las formas han cambiado mucho, ¿no? O la pregunta es, ¿han cambiado mucho o no? Una pregunta a hacerse, no hay que darlo por hecho. Si realmente los cambios tecnológicos son, en algún sentido, un cambio cultural, ¿no? Por ahí no está ahora, Luis era el último que habló, que decía, ¿no? Que si Facebook era un reflejo de nuestra cultura o si en realidad lo que aparece en las redes es lo que ya está en la sociedad y de alguna manera cobra más visibilidad ahí, o es diferente. O la pregunta es si quiénes somos como sociedad, como cultura, también como sujetos individuales, está constituido de una manera diferente a partir de estas nuevas mediaciones, ¿no? Esto que media nuestras formas de existencia, ¿sí? Esas preguntas que no... Yo tengo mis opiniones y voy a tratar de dar algunas, pero son preguntas que en sí mismas hay que formularlas también, ¿no? Es decir, algunos ejemplos de lo que tomó recién Andrés, ¿no? El ejemplo de cómo... Ejemplo que, aparte por el momento que vive nuestro país, es como muy relevante, ¿no? El ejemplo de cómo las prácticas electorales se modificaron mucho en los últimos 5 o 6 años, digamos así, ¿no? Voy a tomar algo de ese ejemplo como para ir arrancando a ver qué cosas tenemos que pensar. A ver si por lo menos nos vamos con 3 o 4 preguntas interesantes de aquí. De alguna forma, los que estudian estos temas dicen que quizá el primer gran usuario, gran aprovechador, digámoslo así, no necesariamente en un mal sentido, ¿no? De la tecnología de la información para procesos electorales fue Obama, ¿no? Con un trabajo muy preciso y muy elaborado de cómo comunicar una propuesta de gobierno, ¿no? En base a los comportamientos de las redes de los distintos usuarios, de distintos perfiles. Por supuesto que el que está lo que se ve en la red es una parte de nosotros, ¿no? Quizá una parte más grande que nosotros mismos, pero una parte finalmente, ¿no? En el sentido de que algo que se constituye a partir de nuestras interacciones, ¿no? Desde la época de Obama hasta ahora, por un lado, esas interacciones, el registro de interacciones que tenemos con la red se ha incrementado. Y también se ha sofisticado más el tipo de uso que se hace de esos perfiles. El tipo de construcción de discursos, o más que eso, o construcción de interpelaciones de esos perfiles a partir de distintos tipos de herramientas. Eso es como para partir de un problema concreto que vivimos hoy, ¿no? Un caso que fue muy estudiado, recomiendo por ejemplo un videíto que hay que creo que se llama Juego Sucio, la traducción, un videíto hecho por unos alemanes, me parece, alemanes y yanquis. Hay una versión creo que doblada o subtitulada en español. Se pone en Juego Sucio Trump, por Donald Trump, en
En YouTube va a aparecer ese video, un video de media hora, creo más o menos, donde es un pequeño documental sobre las elecciones de Trump, ¿no? Cómo construye, ¿no? un triunfo inesperado para mucha gente, ¿no? Y a diferencia por ahí de lo que pasa en Argentina, lo que pasó en 2015, lo que está pasando también en muchos momentos, el trabajo sobre redes de Trump va en contra de los grandes medios, no a favor. O sea, no es apoyado por los grandes medios de comunicación estadounidenses, las grandes corporaciones. Las corporaciones apoyaban a Clinton. Sin embargo, con un trabajo sutil sobre las redes, consigue hacerse con un triunfo, ¿no? Voy a escribir 2 o 3 cositas en la casa de Trump, no me voy a detener en eso, pero para entender qué tipo de cosas pasan con eso. Lo pueden ver en el video también, o sea, hay más estudios, ¿no? Pero primero es el trabajo, y ese trabajo no es lo único que pasa en política y redes, ¿no? Pero una de las cosas que pasa en política y redes es una segmentación muy precisa y un trabajo milimétrico sobre algún grupo de electores. Eso es lo que hace Trump y es lo que se da cuenta en ese video. Segmenta y elige 3 o 4 grupos de votantes demócratas que podían transformar su voto, ¿no? Y enfoca un discurso específico construido en una oficina a partir de un director de cine, de gente que se dedica a la publicidad y al audiovisual, enfoca un discurso sobre esos electores y consigue dar vuelta a esa elección en esos 3 o 4 lugares muy precisos. ¿Está bien? Espacios geográficos, además planeado en un marco electoral en el cual ustedes saben que Estados Unidos tiene una democracia bastante lábil, donde la cantidad de votos no necesariamente se condice con quién es elegido presidente. De hecho, Trump saca menos votos que Clinton, bastante menos. Pero la distribución de electores hace que, ganando ese estado, esos 2 o 3 estados tradicionalmente demócratas, consiga este triunfo. Y esa es una dimensión, la dimensión, digamos, de una precisión, una especificidad para ganar ese diferencial de votos que faltaba. ¿Está bien? Hay mucha evidencia de que Macri en el 2015 hizo algo similar. De hecho, lo que lo hicieron fue los mismos, con nombres diferentes. Cambridge Analytica es el nombre que hoy tiene eso, pero originalmente tenía otros nombres, fueron cambiando, ¿no? Cómo dirigirse cuando hay una pequeña diferencia a ganar los votos que faltan a partir de distintos tipos de campañas. Incluso se sabe hoy, no está en el video ese, que Trump en algunos de los estados, sobre todo en estados negros, o afroamericanos, digámoslo políticamente correcto, consigue que la gente no vaya a votar. ¿Está bien? Muchos votantes demócratas no vayan a votar. Es otra parte de las campañas que están al borde de la, digamos, limpieza, ¿no? Por supuesto, lo que decía Andrés es muy importante, ¿no? La libertad de expresión tiene que ser resguardada también, ¿no? Uno puede expresar muchas cosas. Ahora, ese límite es muy difuso, ¿no? Muy difuso. Y este uso de campañas que ya van a un registro que ni siquiera es discursivo, muchas veces, ¿no? De registro, y eso es lo que quiero empezar a hablar ahora, inciden de maneras no siempre de lo que no se podría hablar de un discurso democrático o de un compartir democrático. Cuando el interés es justamente desalentar el voto, por ejemplo, ¿no? De grupos que sabía que no le iban a votar. Formas de desalentar son muchas, ¿no? En un lugar donde el voto no es obligatorio. Y una cosa que sí también ya no hay ninguna duda de que excede y que va mucho más allá de la libertad de expresión, es que se hizo la cuenta y de todas las noticias que Trump usaba, de toda la información que usó para su campaña, solo el 4% era cierta. El resto eran noticias falsas, eran mentiras. O sea, mentiras, o sea, incidentes que nunca ocurrieron, leyes que no existían, historias que eran falsas. O sea, 4% fue lo único que hubo de verdad en su campaña. Eso se midió, ¿no? Digo, por lo menos tenemos que replantearnos qué significa la democracia en este contexto, ¿no? En un contexto donde el tipo de votos y el tipo de discursos estaba asociado a la xenofobia, además de una exacerbación de estos sentimientos dañinos para la democracia, dañinos realmente el racismo, la misoginia, ¿no? Distintos tipos de formas dañinas para una vida democrática, además basados en falsedades, ¿no? Falsedades comprobables en muchos casos.
pero efectivas, obviamente. O sea, ahí hay una pregunta a hacerse, ¿no? Una pregunta que aparte tenemos que poder compartir con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, ¿no? Damos un saltito y tomando una de las cosas que también decía Andrés, me recordó que el año pasado, creo que fue, me llaman de una radio, la radio Subversiones, que conduce Pablo Ramos, y me dice que varios oyentes le habían llamado por casos de censura a partir del y lo voy a decir así entre comillas, del algoritmo de Google, ¿no? Después vamos a ver qué significa eso del algoritmo. A partir del algoritmo de Google, ese caso de censura. Una página que yo la busqué, que se llamaba World Socialism Online, Socialismo Mundial en Línea, que denunciaba que con el cambio del algoritmo de Google había bajado a la mitad las visitas a esa página, ¿no? Entonces, una página que defiende, difunde ideas socialistas a nivel mundial y que había sido censurada según denunciaban, ¿no? ¿Cómo busqué qué había pasado? En Google, por supuesto, ¿no? Primera pregunta, lo que no se hace. En realidad no, busqué en otros buscadores, por si acaso, digamos, ¿no? Igual los resultados no fueron muy diferentes, ¿no? Aparece eso, no hay mucho más. Aparece, digo, efectivamente una página de ideas comunistas que la leí para ver de qué se trataba, o sea, leí un poco cómo escribían, bueno. Y la otra cosa, la otra única denuncia que encontré sobre ese momento, esto creo que fue en mayo, ya no me acuerdo el año, no sé si fue 2018 o 2017, pero creo que fue 2018. Sí, 2018. Por mayo. Que efectivamente Google anuncia que va a cambiar no el algoritmo, lo que eso sea, sino el PageRank, que es la manera en la cual se ordena la información que uno busca en Google. Cuando uno hace una búsqueda en Google, lo que encuentra es una información ordenada, una secuencia de páginas, ¿no? Ese ordenamiento cada vez más es personalizado, no depende solo de... no es el mismo si uno busca con la cuenta de Gmail abierta que si no, o si busca con la cuenta de otro abierta, da resultados diferentes. Igual el PageRank tiene una parte personalizada, una parte más general, y lo que decía Google, lo que anunciaba es que iba a bajar el ranking, iba a bajar el puntaje a páginas que tuvieran teorías conspirativas, ¿no? Conspirativas de estas, ¿no? La Tierra es plana, pero la NASA con otros más conspira para que no se vea eso, y cuando hay una pared alrededor de la Tierra plana y hay gendarmes que matan a la gente que va. Bueno, ese tipo de teorías, entre comillas, como de teorías, es la que intentaban bajar el ranking, que tuvieran menos, estuvieran más abajo en la página de preferencias. Y discursos de odio, ¿no? Discursos racistas, etcétera, etcétera. O sea, proponían eso es lo que dice Google. La otra página que encontré, el otro espacio que encontré que denunciaba la censura también, era una página que se llama, supongo, Natural News, que es una página fascista estadounidense, con todo discurso claramente fascista, ¿no? Lo natural como, ¿no? lo que atenta a cualquier tipo de disidencia, ¿no? Entonces, y denunciaban y decían que si Google no cambiaba eso lo iban a atacar no sé dónde, y hablaban de un periodista que me fijé también era un facho importante, que tenían que pedirle disculpas, alguna cosa así, o sea, era efectivamente una teoría conspirativa de Google, ¿no? Reproducida en ese lugar. Con lo cual supongo que bajó más aún después el PageRank de esa página, porque efectivamente expresaba eso. La otra página socialista no expresaba muchas teorías conspirativas, un poco, o tanto como en general se puede hablar desde una mirada del capitalismo como conspiración, pero me parece que, por supuesto, que esas son herramientas automáticas que lo que debían hacer era reconocer en el discurso ciertos índices que esa página tenía, y efectivamente bajó. Tengo un diálogo muy interesante en la radio con Pablo Ramos, y en un momento me dice Pablo, pero no debería ser transparente, ¿no? Ese acceso. Mi pregunta fue, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría un acceso transparente a través de las mediaciones de la red en general, de Google, pero de cualquiera de las otras formas de acceso a la red? ¿Qué es la transparencia? ¿No? ¿Alguien podría decir que sería una transparencia en el acceso a la red? ¿Qué hacemos viendo el algoritmo? ¿O Sí. Ponele que te publiquen el algoritmo, ¿qué hacemos? Por eso, además, sí, es una buena ¿no? Que publiquen el algoritmo. ¿Sería una forma de transparencia posible o no? ¿Quién puede analizar ¿Quién eso? tiene la garantía que eso que publica? Sí, pero aparte esa transparencia igualmente tampoco garantizaría, ¿no?
O sea, igualmente ese acceso limitado, esa limitación del acceso a una página particular ocurriría. Es decir, cualquier forma de elección de qué cosa se ve primero puede ser considerado censura. Es una mediación compleja, mucho más compleja que lo que estamos acostumbrados a partir de otro momento. Uno se imaginaba que hace 100 años la única mediación de acceso a cualquier información tenía que ver con una voluntad personal, ¿no? Con un conocimiento, por supuesto, saber que existe primero, pero después con elegir. Yo elijo si veo el Página 12 o La Nación. Yo elijo si me informo a partir de los noticieros o de gente que me cuenta. Yo elijo si miro la BBC o si miro la CNN, qué sé yo. Digo, ahí, esa elección en principio frente a esa elección humana, frente a algún tipo, digamos, de opciones, parecía ser la forma en la cual se garantizaba el derecho a la información y la transparencia, si se quiere, si eso existiera, la transparencia comunicacional. Sí. Se busca condicionar esa elección ahora, ¿no? Claro, mejor dicho, siempre se buscó condicionar la elección, ¿no? Siempre la publicidad fue eso, ¿no? La publicidad es una manera de condicionar nuestras elecciones. Para comprar, pero también para informarnos, pero también para ver el mundo, ¿no? El marketing es finalmente una manera de torcer voluntades hacia ciertos objetivos. ¿Está bien? Y lo que ocurre, me parece, con este tipo de nueva herramienta es la gran eficacia de esa, o sea, una eficacia inusitada en cómo cambiar esas elecciones, en cómo orientar esos gustos, en cómo constituir, ¿no? Un acceso al mundo. Y esa es la otra parte, o sea, por un lado contaba lo de Trump, que tenía que ver con esta segmentación, este trabajo quirúrgico sobre la opinión pública, pero por otro también eso me parece que es más importante y más peligroso, o más, no sé, peligroso es la palabra, más significativo, que tiene que ver con ya una creación, una transformación cultural realmente, es decir, cómo vemos el mundo y cómo recibimos el mundo. No ya siendo segmentado, no ya perfilizado, sino globalmente, sí. Esa cuestión del acceso parecería que es transparente, que uno pudiera elegir, y eso no está allí, porque está recontra estudiado, como a esa aparente elección que como tal no existe por la multiplicidad de cosas que no tenemos esa posibilidad real de conocer para tomar esa elección, digamos. Sí, y voy a ir más allá que eso inclusive. Aunque lo conozcamos, también vamos a estar influidos de manera drástica por eso. ¿Está bien? Aún conociéndolo, conociendo el algoritmo. El algoritmo de Google se conoce casi completamente, lo único que no se conoce es, lo que es secreto es cómo se constituye el PageRank, cómo se hace el ranking de páginas. Y yo, a ver, yo soy igual que Andrés también, somos cultores de la cultura libre, del software libre, de que todo... Sin embargo, no tengo claridad de que tenga que ser público eso. Digo, ¿por qué digo, no? Durante, por lo menos, hoy menos, pero en otro momento, un trabajo digno quizá, desde hace 15 años por lo menos, era trabajar para que la página propia tenga un mejor ranking en Google. ¿Cómo? Agregándole cosas adentro, cosas ocultas inclusive, es decir, buscar cómo manipular el contenido de la página para que suba, para que se vea primero. ¿Está bien? Digo, conocer el PageRank implica también una industria de los hackers que intentarán que tu página suba. No sé si eso también está bueno, que yo de vuelta, es una pregunta. O sea, no conocer el PageRank también permite hacer eso, pero menos, digamos, parece. O sea, hay algún punto donde no saber no es necesariamente un problema, digamos, o una censura, ni mucho menos, ¿no? Que tiene que ver también con una cierta equidad, ¿no? Transparencia no puede haber, pero puede haber una cierta equidad, ¿no? Una cierta... que no haya directamente un monopolio de qué se ve y qué no se ve en estas herramientas, ¿sí? De todos modos, de vuelta, es un tema abierto, no hay soluciones buenas para esto, hay alternativas, hay que pensarlo, hay que trabajar. Ahora, como decía recién, ¿no? ¿Qué es lo que cambió drásticamente? Y permítanme, voy a hacer un breve recorrido conceptual. Primera cosa, ¿no? Esto luego a veces en algunas charlas y voy a volver a hacerlo, ¿no? Voy a empezar un poquito más atrás. Vamos a empezar desde el Pleistoceno. Vamos a empezar de la prehumanidad. Digo, total, tenemos un poquito de tiempo para discutirlo. El termo ya no anda, se me enfrió. Bueno. ¿Vieron la película 2001? Odisea del Espacio. ¿Cuánto la vieron? A ver.
además de los cineastas. Bueno, bastante. Lo más viejo, claro. Está bien. Es una película del 68, ¿no? Que fue Stanley Kubrick, la dirige en el 68, ¿sí? Y una película maravillosa, pero que quizá no sé si se puede ver hoy. Digo, Es lo más aburrido del universo. bueno, literalmente, ¿no? Es lo más aburrido de acá hasta Júpiter. A mí me encantó la película igual, pero me sigue gustando, pero sí, hace falta una capacidad de ver cine que por ahí ya no está, ¿no? Hay que leer el libro primero. O las dos cosas, se hicieron juntas, ¿no? Libro y película. De hecho, el libro va a Saturno y la película va a Júpiter, pero bueno. A ver, una película maravillosa, en muchos sentidos, ¿no? Incluso los errores del final que quizás describa. Pero hay una escena, quizás han visto la escena, digo, quizás el meme de la escena ha aparecido muchas veces, y el videíto también. La de Moonwatcher, que es un homínido, un mono, peludo, casi humano, que no tiene lenguaje, habla con chillidos, pero que descubre un hueso, ¿no? ¿Conocen esa escena? La escena del hueso de Moonwatcher, el nombre, que no aparece en la película, sino en el libro, el que mira la luna, y que con un hueso descubre que tiene poder. Es como, descubre la instrumentalidad técnica a partir del uso de un hueso que encuentra y empieza como a golpear cosas. ¿No? Está la escena que hay otro hueso ahí, con el hueso empieza con música de Strauss, así habla Zaratustra, ¿no? Bueno, va ahí haciendo eso y después, usando el hueso, recupera en su tribu un estanque que hay de agua, que es obviamente algo preciado, y le rompe la cabeza al otro y ganan ahí, ¿no? Y después de eso, de ese descubrimiento de un prehumano que no tiene lenguaje, ¿no? Que no puede representar las cosas todavía, pese a que en la película cuando golpea también imagina, ¿no? O sea, hay una interiorización, ¿no? de la instrumentalidad, ¿no? Del hueso en lo que hace. Tira el hueso al aire, así, y en una escena de efectos especiales del 68, ¿no? Va girando en el aire y se transforma en una estación espacial orbitando la Tierra, ¿no? Hay un error para mí ahí musical que pasa de Richard Strauss de Así habla Zaratustra a Johann Strauss y el Danubio Azul, ¿no? Entonces cambia ahí, o sea, pasa una música maravillosa como una música aburridonga, ¿no? Como el Danubio Azul, que es donde va la estación espacial orbitando ahí, ¿no? Dice Bruno Latour, que es uno de los pensadores actuales sobre tecnología más interesantes, recalca esa escena que dice que en unos pocos segundos consigue de alguna forma ejemplificar o ilustrar la evolución humana, ¿no? La evolución humana, en tanto la evolución de los instrumentos que hacemos también, ¿no? Y lo interesante de eso para mí hay que tenerlo en claro, esto, ahora y siempre me parece que es, cada vez que discuto sobre tecnología con auditorios humanísticos, siempre hay una incomodidad desde el inicio hasta el final, y al final siempre alguien dice, bueno, pero finalmente somos los humanos los que hacemos la tecnología y no al revés, ¿no? Y mi respuesta es no. La tecnología hizo la humanidad, no al revés, ¿no? Hubo técnica antes que humanidad. Es decir, somos lo que somos porque tenemos instrumentalidad, porque nuestros ancestros tuvieron instrumentalidad y la introyectaron, la interiorizaron, ¿no? Y constituimos nuestro cerebro, nuestro lenguaje a partir de eso y no al revés. Primero hubo pies que se pararon y manos que se liberaron, hubo instrumentalidad, y recién después empezó a ver como reflejo de ese hacer en el mundo un hacer interior. Y una capacidad de simbolizar y de representar ese hacer interior. ¿Está bien? Es muy importante saber eso, porque entonces nos ubica muy diferente cuando nos pensamos. Hoy cuando vemos las tecnologías como algo, como una especie de gran amenaza, ¿no? Skynet, o seguimos con las películas, ¿no? Imaginemos Matrix, ¿no? Las distintas formas de distopías, cyberpunk o técnicas, no sé, varias de esas formas en las cuales el mundo se nos muestra hostil en términos de tecnologías que nos dominan. Pensemos que parecería que hubiera una humanidad atecnológica, o por fuera de tecnología, que se vincula con esta nueva instrumentalidad, cuando en realidad la humanidad misma es un derivado, si se quiere, de una instrumentalidad que fue cobrando formas cada vez más sofisticadas. ¿Está bien eso? Ahora bien, ¿qué es lo que ordena? Y esto de vuelta, ahora voy a
hacer algunas conceptualizaciones que no son compartidas por todos los filósofos de la técnica o por todos los pensadores de la técnica, o sea que son bastante idiosincráticas, ¿no? Pero vamos a esta idea. Yo suscribo, por eso la voy a presentar. Una de las cosas que ordena la evolución de lo técnico es las formas en las cuales se exterioriza la memoria. O otro concepto más nuevo que tienen algunos filósofos es la exosomatización de la memoria. Lo que va afuera del cuerpo. ¿Sí? Se sabe, esto lo saben los científicos cognitivos, los filósofos de la mente, que la mente como tal es una mente extendida, no está en el cráneo. Y no es que esté en las tripas, no, está en lo que los griegos llamaban los hipomnématas, ¿no? Las formas de la memoria exteriorizadas. Funciona, o sea, nuestra mente se sabe que funciona así. Tenemos una capacidad, por ejemplo, de internamente hacer ciertas operaciones, pero otras no. O sea, sabemos que hasta 4 somos capaces de ver de una mirada. Más no, más hay que contar. ¿Está bien? Contar implica el uso del sistema perceptivo. O sea, nuestro sistema perceptivo y motor se integra a nuestra mente y se integran a las formas, los andamiajes externos. O sea, podemos multiplicar, por ejemplo, números grandes. ¿Quién puede? Casi nadie puede hacer eso. Bueno, nadie puede hacerlo a partir de un tamaño determinado en su propia mente. Sí, en su mente, no en su cerebro interno, no en sus órganos intracraneales, digámoslo así. Necesitamos andamiajes externos, papel y lápiz por lo menos. ¿Sí? Eso ha hecho que, digo, a partir, digamos, de unos 40.000 años atrás, ¿no? Algo hizo que una especie bastante menor en el mundo, el Homo sapiens, que tenía durante casi 200 y pico mil de años había existido en una partecita de África nada más, tenía los sumo 10.000 individuos, ¿sí? Era una especie más condenada quizá a la desaparición, y de pronto pasó a ser la especie que dominó el mundo hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la capacidad de registro externo específico ahora de esa memoria, ¿no? La escritura o formas de representación del mundo que empezaron no la escritura misma todavía, pero formas de representar, ¿no? El mundo y de operar sobre esa representación. Ahora, por supuesto, la aparición de la escritura como tal fue el gran salto evolutivo también, ¿no? Que permitió la construcción de las ciudades, ¿no? El registro, ¿no? de las interacciones humanas, la construcción de las ciudades y todo lo que implicó eso. Bueno, sin embargo, ustedes saben que una de las primeras utopías políticas de la historia fue la República de Platón, ¿no? La idea de una ciudad, una ciudad-estado, organizada racionalmente, en base a su racionalidad, se quiere, mucho para discutir, por supuesto, pero esa idea de racionalidad de Platón era la ciudad que él proyectaba como un mundo bueno para todo el mundo, y una de las cosas que hace es excluir de la ciudad a los poetas. Los poetas no hay poetas en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque y esto lo dice, es muy interesante repasar esto hoy también, ¿no? Porque el lenguaje escrito es engañoso. ¿No? Por empezar, no está vivo, no se defiende, no dialoga, como ahora acá, nosotros, ¿no? Bueno, más o menos. Pero dialogamos, sí, hay un diálogo, de hecho, hay un lenguaje que expresivo, ¿no? Se entiende mucho más que las palabras mismas. Y engaña, ¿no? Uno puede mentir en un lenguaje que es más difícil mentir hablando. Bueno, un amigo recupera esta idea de que eso en realidad fue una gran broma de Platón, ¿no? Porque Platón es conocido justamente por sus diálogos, los cuales escribió, ¿no? Escribió todos los diálogos. Los diálogos socráticos es quizá uno de los primeros ejemplos de escritura de diálogo. Pero bueno, más allá de la broma o de la paradoja de Platón, ¿no? De desconfiar del lenguaje escrito, pero cuyo gran importancia de la filosofía fue que haya escrito los diálogos, que haya traicionado, ¿no? A su maestro en su propia formalidad, es lo que es el inicio, ¿no? de este proceso de exteriorización o de exosomatización de nuestra mente, ¿no? Y que dio lugar a todo el pensamiento occidental, por lo menos, hasta cierto punto. Ahora, voy a retomar dos o tres ideas de un filósofo que trabajo mucho, que se llama Bernard Stiegler. Stiegler es un filósofo actual, vivo, francés. Y él temporiza 3 momentos en la modernidad
donde cambia mucho la forma en que nuestra memoria se exterioriza. Y el primero es un poco inesperado, quizás para todos, que es la revolución industrial, la aparición de la máquina, ¿no? Sobre todo la máquina de vapor, que es como el gran cambio tecnológico. Curiosamente, Watt, porque lo hemos visto acá en alguna charla, pero Watt va a llamar a la máquina de vapor la máquina universal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una máquina que tiene un funcionamiento, funciona, realmente realiza muchas tareas, pero no tiene una función. Porque, bueno, se usa para impulsar telares, ¿no? Los famosos telares de Jacquard, que después da lugar a la máquina de Babbage y a la computación también. Los telares de Jacquard separan por primera vez en la historia la energía que llegaba por la máquina de vapor y la información para el tejido mismo, ¿no? que llega por una cinta perforada. Esa primera brillante idea de un industrial francés de separar esas dos ideas, ¿no? La fuerza y la información que llega a algo. Y produce una máquina altamente flexible, ¿no? Después Babbage se inspira en eso para construir una máquina de cálculo, usando la idea de información codificada en agujeritos, en cosas de cartón, ¿no? Ahora, por primera vez también aparece lo que hoy se va a llamar un individuo técnico, que no es el humano. Hasta ese momento, el único que portaba herramientas era el humano. O sea, las herramientas estaban para mejorar nuestra capacidad. El martillo, la pala, no sé, o el arado, herramientas más complejas. Pero esas herramientas, el que las portaba, el que las hacía andar, era el humano. Siempre. Ahora no. Ahora de pronto hay hay portadores de herramientas que son máquinas, que tienen una identidad, una especie de, por eso individualidad técnica. Y por supuesto que se produce son dos cosas. Por un lado, algo que van a reconocer hoy también, un temor, ¿no? Una disputa contra esas máquinas de parte de los trabajadores humanos, ¿sí? Y de vuelta, esa disputa no es irracional, tampoco es necesaria, ¿no? Hay un matiz en el medio. ¿Por qué la pelea? Porque efectivamente cambia el mundo del trabajo, ¿sí? Y de hecho, los telares estos dan lugar a una de las peleas de las guerras, quizá más importantes, entre humanos y máquinas, la de los luditas. Los luditas fue en Inglaterra de la época victoriana, que se oponen a la importación de telares de Francia, que van a cumplir el rol de los tejedores ingleses. Es muy interesante, eso lo dejo para que lo estudien si quieren, la revolución ludita, porque la palabra ludita hoy es sinónimo de antitecnológico, ¿no? Aquel que se opone a la tecnología. No en el caso de los luditas reales. De hecho, se llaman luditas por un líder que era Ned Ludd, que nunca existió en realidad, un nombre imaginario, ¿no? Era un invento, ¿no? Ned Ludd, que nucleaba, ¿no? A grupos sindicalizados de tejedores que se oponían a eso y destruían máquinas, y destruían los telares, ¿no? Lo que los luditas decían es que esos telares hacían las tareas peor que los tejedores manuales, ¿no? Y que lo dejaban sin trabajo además. Y no se oponían a que lo introdujeran, proponían una introducción racional de la tecnología de los telares de Jacquard. No una supresión, ¿no? Sino una introducción en la cual los tejedores aprendieran y pudieran aprovechar la nueva tecnología con toda su experiencia como laboral, digamos, su experiencia profesional. Bueno, la reina Victoria no era conocida justamente por su tolerancia, así que lo que se inventó, esta es una digresión histórica nomás, pero lo que se inventó en ese momento fue una nueva forma de pena de muerte en Inglaterra por destruir máquinas. No solo eso, sino que fue la causa por la cual se hizo la ejecución más masiva de la historia de Inglaterra. Colgaron a cientos cuando aplastaron la revolución ludita en algún momento, el ejército victoriano, mataron a cientos y pico de trabajadores de los telares juntos. Digo, historias que de alguna manera vale la pena pensar, ¿no? Pensar el significado de eso, ¿no? Qué tan grande era la amenaza, qué tan grande era el cambio, ¿no? En ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que la revolución industrial y la máquina produce en términos de la memoria? Porque estoy hablando de la memoria, ¿no? De lo que uno exterioriza del propio pensamiento, del propio conocimiento.
Bueno, el gesto del obrero, el saber hacer. El saber hacer pasa a estar inscrito en la máquina misma. Y de hecho se produce con el tiempo lo que Marx va a llamar subsunción real del trabajo, ¿no? Marx habla de dos conceptos: subsunción formal del trabajo bajo el capital y subsunción real del trabajo bajo el capital. La primera es cuando simplemente el capital compra el trabajo humano, ¿no? Lo transforma en mercancía y que se compra y se vende. Bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Pero la subsunción real se va a dar cuando no solo compra el trabajo, sino que además produce las condiciones de producción de ese trabajo, ¿no? El problema, o sea, no es solamente que el artesano vende su trabajo y lo tiene que vender al precio que el capitalista le paga, sino que el artesano desaparece como tal, pasa a trabajar en las condiciones que el capital le da. Es decir, la revolución industrial lo que hace es cambia cómo se trabaja. Hay mucha literatura de eso, sabe mucho de eso, ¿no? Entonces, aparece eso. Entonces, es ambivalente el problema, ¿no? Por un lado, por supuesto, hay una pérdida de saberes. El saber del artesano que se transmitía al aprendiz, que desaparece. Porque el saber está en el capital, en los dueños de los medios de producción, ¿sí? También aparece lo que Marx va a llamar el general intellect, o sea, lo que se sabe en general, ¿no? El cambio tecnológico también es, pues, hay una tensión, hay un cambio de lo que la sociedad sabe como tal. Pero efectivamente está esa pérdida del saber hacer. A cambio, claro, se multiplica la capacidad de producción. Digo, no es que uno va a decir, uy, qué cagada, no. Digo, se multiplica la capacidad de producción. Entonces, se termina el reino de la necesidad también. A partir del siglo XVIII, XIX, la humanidad produce suficiente para que todo el mundo tenga para comer. El problema es que no todo el mundo tiene para comer, ¿no? Bueno, pero el problema pasa de ser un problema técnico a un problema político. O ambas cosas juntas, pero bueno, se puede producir. O sea, está buena la revolución industrial en muchos sentidos, ¿no? Habilita a la humanidad a otra cosa. Y también tiene estos problemas. Segundo momento de la modernidad es la revolución analógica, ¿no? De vuelta, la aparición de fotografía, fonógrafo y la reproducción mecánica de la voz, del sonido. ¿Qué más? Y bueno, por supuesto, el cine, la aparición del cine, ¿no? En principios del siglo XX, que marca la imagen en movimiento, algo que realmente transforma mucho, ¿no? nuestro propio registro de quiénes somos los humanos. De vuelta, como ven, en esto lo que hay dando vueltas es siempre el tema de la subjetividad, cómo nos constituimos como sujetos. Y la revolución analógica nos cambia también eso mucho, ¿no? Digo, la posibilidad, digamos, de reproducir imagen en movimiento fue para empezar cuando los Lumière muestran, ¿no? El tren ese que llega y la gente se levanta y se quiere ir porque nos va a chocar el tren, ¿no? Hay un cambio en el sistema perceptivo humano, culturalmente, ¿sí? Y por supuesto también, de vuelta, luces y sombras, todo esto, ¿no? Lo potente que tiene estas nuevas tecnologías para poder mostrar el mundo, también son usadas, y eso es una de las cosas que discute Walter Benjamin, uno de los grandes teóricos de la evolución del cine, ¿no? No solo eso, pero en particular eso. La estetización de la política que hace Goebbels y el nazismo, ¿no? Goebbels arma, ¿no? Como quizás muchos otros hoy, ¿no? Aprovecha el cambio técnico para construir un discurso, un imaginario político, ¿no? Monumental, ¿no? Del nazismo, ¿no? O sea, el nazismo es sostenido en gran parte por la propaganda nazi basada en el cine, la imagen en movimiento, ¿sí? No voy a abundar ahí, creo que todos conocemos eso, hay mucho dicho, mucho escrito. Sí es importante entender esto, ¿no? Entender que cambió, ¿no? Y lo que van a decir unos filósofos es que lo que cambia ahí es lo que perdemos, o sea, el saber que de alguna manera se traspasa de un saber cultural a un saber técnico, es el saber vivir, ¿no? El savoir vivre, que dicen los franceses, ¿no? El saber vivir que de pronto hoy se empieza a aprender o a tener registrado a partir de esas formas exteriores de la memoria, ¿sí? ¿Quién no aprendió lo que es el amor a través de Hollywood, ¿no? O de alguna forma, ¿no? O esas cosas. ¿Cuánto de lo que somos en términos de nuestra forma de vida no lo aprendimos, no lo recibimos, hasta la infancia de una industria cultural, ¿no? Que también es
denunciada, discutida durante toda la mitad del primera mitad del siglo XX. Digamos, desde los 30 hasta los 70, ¿no? Fue uno de los estudios culturales, hay un gran desarrollo de entender cómo, ¿no? Los medios de comunicación masivos constituyen subjetividad, constituyen la cultura. Bueno, la respuesta de Benjamin la voy a dejar solo enunciada, pero es una muy buena respuesta, creo yo, para pensar el presente. Él dice que frente a la estilización de la política que hace el nazismo como forma de llevar adelante una propuesta no solo antidemocrática, sino antihumana casi, ¿no? Es politizar el arte, ¿no? Es invertir, ¿no? En vez de estilizar la política, politicemos el arte, ¿no? Pensemos políticamente el arte. Bueno, y entonces viene el fin o sea, nuestro presente. ¿Cuándo se constituye este presente? ¿Ustedes no tienen esta sensación de que todo cambió mucho en los últimos años? Los más viejos, ¿no? Sobre todo. Los que recorrimos, los que vivimos el mundo analógico, ¿no? Nos cambió mucho, ¿no? Hay algo que... Uno podría imaginarse que toda época piensa que cambió mucho, ¿no? Que la aparición del escarbadiente fue un gran cambio en la forma de comer, no sé. Pero yo tengo esta sensación de que efectivamente el cambio de la aparición de las redes y de la algoritmización de una gran cantidad de actividades humanas realmente cambia quiénes somos como humanos, ¿no? Cambia mucho. De vuelta, acordémonos, ¿no? Somos constituidos a través de la técnica. ¿Sí? Entonces, no hay nada raro en eso, ¿no? Y hay que poder dar cuenta de cómo se cambia esa cuestión, cómo cambia eso. Ahora, muchos, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista inglés, decía que el siglo XX empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿no? Una temporización marcada por hechos políticos significativos, ¿no? En términos de la geopolítica macro, ¿no? En cambio, otros filósofos dicen que el siglo XX termina con la aparición de Internet, digamos 92, 91, 92, ¿no? Yo suscribo eso también, casi que coincide, ¿no? Solo que esa coincidencia es aleatoria, ¿no? Es contingente, no creo que tenga una cosa que ver con la otra. Pero sí, efectivamente, la aparición de Internet como tal, es decir, la hipercomunicación, ¿no? Y la mediación, ¿no? entre humanos y la subjetivación a partir de estas redes digitales produce un efecto para mí altamente novedoso en cómo nos concebimos como humanos. ¿Por qué, no? La pregunta es ¿qué cambió ahí, no? ¿Qué es lo que cambia? Cambia por un lado, y esto todos lo sabemos, y estuvo también presente en la charla de Andrés hoy, es la cantidad de datos que hay, ¿no? La enorme cantidad de datos, ¿sí? Por poner un par de números. Una medición de los datos, de cuánta información, para información tiene más connotaciones, pero asumamos que tomamos una noción preteórica de información. ¿Cuánta información hay en el mundo? Una de las mediciones que se usan son los exabytes, que creo que, si no me equivoco, 2 a la 21 bytes. 10 a la 21 bytes. O sea, un 10 con 21 ceros. Un byte lo podemos identificar con un carácter, ¿no? Si pensamos en libros, ¿no? ¿Sí? Mediciones daban que hasta el creo que era 2013, entonces se había medido eso, hasta el 2011, fue 2011. Hasta el 2011 la humanidad había producido un total de 17, no, un poco más. Bueno, creo que 19 exabytes, más o menos. 19 exabytes era lo que había producido toda la humanidad en toda su historia. Desde las cuevas de Altamira, de la SO, de cualquiera de ellas, hasta el presente, había 19 exabytes. ¿Está bien? De esos 19 exabytes, 12 se habían producido hasta 2011. Y 7 en 2011. ¿Está bien? Esos 12 exabytes incluían todo lo que se imaginen. Desde Homero, ¿no? Las obras inconclusas, las obras perdidas de Sófocles, Shakespeare, pero no solamente, no sé, Einstein y Fritz Lang, pero no solamente, qué sé yo, Tarantino, no estamos hablando. Todo el cine que se imaginen, ¿sí? Casi. Todo
todo Bergman o todo, ¿cómo se llama el inglés, el que produjo un montón de películas? Hitchcock, Fassbinder, no sé, todo lo que se imaginen, todo junto eso, todo eso, hasta 2011 eran 12 exabytes, y 7 solo en 2011 solo. Para el 2018 había 44 exabytes, es decir que entre 2011 y 2018 produjimos 4 veces lo que la humanidad en toda su historia. ¿Sí? Por supuesto la mayor parte son fotos de gatitos, ¿no? O videos de gatitos, digo. O datos de cuándo me saco un moco, a qué hora, qué sé yo, no sé. O sea, irrelevancia si se quiere. Y yo pensaba que era irrelevante, ahora no sé si es irrelevante, ¿no? En base a... Porque digo, por supuesto que, de vuelta, volvemos a la transparencia de la información. Si yo buscara transparentemente esa información, es decir, recorriera el tiempo humano de información, no encontraría nada interesante. Nada, posiblemente. La biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Una biblioteca donde todo es absurdo y está todo. Pero ese todo implica que mi capacidad de búsqueda individual, humana, en tiempos humanos es irrelevante. Pero bueno, digo, lo que cambia también con la tecnología digital no es solo la capacidad de almacenamiento multiplicada ad infinitum casi. ¿No? Hoy un átomo puede almacenar, ya vemos, ¿no? Multiplicamos la capacidad de almacenamiento, sino también la capacidad de procesamiento, algo que la tecnología analógica no tiene, ¿no? Poder procesar de maneras, en tiempos, en velocidades suprahumanas, esa información. Y sacar conclusiones de ahí, ¿no? Sacar cosas de ahí. Eso es también lo que cambió drásticamente. Por eso esa información irrelevante de cuánto tiempo miro el video de gatito, o si mi mirada se posa en la garrita o en la cola, o si cuando veo un color rojo hago clic y cuando veo un color verde no, o lo que sea. Digo, esa información completamente absurda, innecesaria y que los humanos no podemos aprovechar, posiblemente otras entidades cognitivas no humanas sí. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está recorrido? Bueno, entonces nos enfrentamos hoy a esto, ¿no? A una novedad que conceptualmente es quizá realmente un cambio antropológico, ¿no? Somos otros con estas cosas. De vuelta, si efectivamente nos constituimos con andamiajes externos, cognitivos, cuaderno, en principio, el libro, la escritura, ¿no? Después, si quieren, la imagen en movimiento, lo que también nos fue cambiando esta percepción del mundo, hoy nos enfrentamos, o nos constituimos a partir de formas técnicas que tienen una capacidad cognitiva propia, agencia propia, hacen cosas, ¿no? Hacen cosas de manera aparte hipercompleja, y nuestros propios órganos, nuestro propio cerebro, nuestras propias organizaciones sociales se constituyen en base y en relación a esas novedades técnicas. ¿Está bien? Por supuesto que somos diferentes. ¿Cómo no lo seríamos? ¿Está bien? La pregunta es, esta humanidad que estamos diviniendo, ¿qué cosas, o sea, hay que repensar qué cosas son valiosas y qué cosas no? O cómo ciertas cuestiones valiosas se reconstruyen en este marco, ¿no? No vamos a dejar de hacer estas cosas. Google es una gran herramienta. Google es un nombre propio, pero un motor de búsqueda que sea capaz de capturar a partir de una palabra, ¿no? Encontrar todas las ramificaciones que esa palabra tiene, encontrar la mejor información sobre esa palabra, ¿no? Humberto Eco, entre otros, o Jacobson, o Peirce, hablaban de la semiosis ilimitada. Es decir, que la significación de un signo, de un significante, ¿no? Nunca se detiene, o sea, siempre va refiriendo a otras cosas, ¿sí? Esa es la semiótica clásica de los años 80, 90. Hoy esa semiosis es material. No solo es una semiosis en términos de un sistema cultural, tiene una materialidad propia. Aparece, la sigo. El PageRank es finalmente mi ordenamiento semiótico del mundo. ¿Sí? Entonces, pero eso obviamente nos convierte en otro tipo de seres, ¿no? Donde la significación de las cosas convive, no con una... Digo, yo nunca creí que existía un alma, pero sí existía, digamos, una especie de interioridad humana que cada vez es menos interior, ¿no? O sea, esa forma en la cual percibimos al mundo está cada vez más intercalada con lo de afuera. Sí. Yo quería decir que, digo, lo estás viendo, o yo percibo, como el hombre como una consecuencia, digamos, de la transformación material del mundo
del universo. Digo, también esta ordenación material del mundo ha sido programada por el hombre. Es decir, la estadística, ¿no es cierto?, el concepto de normalidad que habla Foucault y todo lo demás, de alguna medida, digamos, sirvió como criterio para también, digamos, el hombre y la humanidad se va autotransformando, digamos, materializa estas ideas y estas ideas los transforman. Digo, hay como una especie de feedback más complejo, digamos, que Sí. somos simples consecuencias. No, claro, es cierto. Uno cuando ve estas cosas hay que ir como escapándole a todos las trampas, ¿no? Nunca dije que fuéramos consecuencia, bueno, sí dije que la humanidad como tal surge a partir de la tecnología. No digo que no tengamos nada que ver ahí, digamos. La tecnología, por supuesto, que es un ser humano, ¿está bien? Y la humanidad es, en algún sentido, un devenir en conjunto de la materialidad, digamos, ¿no? La cultura y una cantidad de dimensiones. Solo que enfatizo más la dimensión material porque es la que menos se suele reconocer como constitutiva, ¿no? Tenemos una mirada sobre la tecnología que suele en muchas cosas ser instrumental. La tecnología es un instrumento, sirve para esto o para aquello, ¿no? Depende de las voluntades humanas si lo usamos para una cosa o para otra. Lo que decía Luis al principio, ¿no? Que cuando hablaba, ¿no?, de la cultura que se cobra forma en las redes, ¿no? Está ahí lo que ya está en la humanidad. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque la humanidad tampoco es tal, ¿no? La humanidad también se constituye a partir de eso. Y hace que lo que somos a partir de estar también con estas redes sea otra cosa, ¿no? Entonces, los humanos quedamos diviniendo a partir de que tenemos la posibilidad de, uno, expresar casi cualquier pavada que se nos ocurra y que eso tenga gente que lo puede ver. Dos, que esas pavadas se filtren y atraviesen, o sea, se aparezcan en la esfera pública a partir de mediaciones que las ubican en algunos lugares, etcétera, etcétera, nos lleva a ser otros. Entonces, a la vez que, por supuesto que las redes no reflejan la cultura marciana, reflejan o son parte de manera compleja, pero eso no es causal ni por uno ni para el otro. No es que refleja la cultura nuestra, sino que también la constituye, pero tampoco es que la determina. ¿Está bien? No sé si... Sí, ahora... No, el hecho de que nos estemos problematizando esto es signo de que estamos cambiando. Obviamente, por empezar porque tenemos algo que pensar ahí, ¿no? Pero bueno, voy a poner así para... Lo dejamos abierto el debate, por supuesto, pero quería poner una pregunta que para mí y que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con lo que somos, ¿no? Que es la siguiente pregunta que para mí es como una de las preguntas fundamentales, hay varias, pero quiero enfocarme en esta. Que es la siguiente, volviendo a Platón. Un invento de los griegos fue la idea del logos, ¿no? El logos es, por un lado, el discurso, ¿no? Por un lado, el lenguaje, lo que se puede decir, es el conocimiento, ¿no? Es una forma de conocer el mundo. La idea del logos, ¿no?, que va a aparecer en muchísimas palabras, ¿no?, va a estar retomada también por Kant en la modernidad como el proyecto ilustrado, del cual estamos como en sus últimos estertores, o no, o nunca existió, hay muchas teorías sobre eso. El proyecto ilustrado fue lo que Kant plantea a fin del siglo XVIII, ¿no?, de decir que el conocimiento emancipa. Entender el mundo, conocer el mundo, nos permite más libertad. Es lo que Kant va a llamar la mayoría de edad cultural o humana, ¿no? Frente al oscurantismo, Dios te va a castigar, el mundo viene el apocalipsis, no sé, teoría oscurantista, etc. Conocer el mundo nos libera de esos fantasmas, de esas incapacidades de libertad. Libera el conocimiento, emancipa, nos vuelve sujetos responsables, conscientes, coherentes. ¿Está bien? Eso es lo que Kant plantea a fin del siglo XVIII como un proyecto. Para Kant, aparte de la Revolución Francesa, o sea, pese a la guillotina, el terror democrático, digámoslo así, lo que eso signifique, es la expresión de la razón tomando el poder, ¿no? Y de hecho la Revolución Francesa en gran parte es eso, ¿no? Como todo proceso histórico tiene sus matices, pero toma eso como el ejemplo del inicio del proyecto ilustrado. El siglo XX, las guerras,
Auschwitz, pero también Hiroshima, digo, no es un tema de bando acá, ¿no? Son quizá llevan a decir que el sueño de la razón engendra monstruos, ¿no? Lo lleva, creo que Adorno a decir eso, ¿no? El sueño de la razón, o sea, la racionalidad en términos instrumentales, no contrastada con una racionalidad política equivalente, lleva a Auschwitz y a la bomba atómica, lleva al exterminio sistemático de un pueblo o el exterminio explosivo de un pueblo, ¿no? La pregunta es, ¿lleva a eso o es un fracaso el proyecto ilustrado? ¿Hace falta más racionalidad u otra racionalidad? ¿Hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Cómo llegamos a eso? La pregunta, ¿no? ¿Y cómo salimos de eso? La pregunta es hoy, también para mí, es que también lo fue para la Escuela de Frankfurt en el 1960, 1950, ¿no? Pensando en la posguerra, pensando judíos alemanes que habían sobrevivido, pensando cómo pasó lo que pasó, digamos, ¿no? Habla Adorno, Horkheimer, el mismo Benjamin que no sobrevivió, lo mata la Gestapo en la... se suicida en realidad, pero lo captura la Gestapo en la frontera con España. La pregunta que queda ahí para el siglo XX y que el siglo XXI la va a cambiar es ¿cómo reconstruimos las condiciones de conocimiento para que ese proyecto de emancipación no sea un proyecto de terror, no sea el exterminio, ¿no? a lo que conduce? ¿Cómo se piensa eso hoy? ¿No? ¿Qué cambió para pensar eso? El logos que de alguna manera es la forma de conocer el mundo, la forma de relacionarnos con el mundo a partir de la responsabilidad del conocimiento, va a decir algún filósofo que leo que es una forma particular de la atención, ¿no? Entender el mundo discursivamente, estudiarlo, ¿no? ¿Quién tiene hoy la capacidad de leerse un libro entero en una tarde, en 2 días o 3, como yo, que lo hacía antes, no lo hago más, digamos, ¿no? No tengo el tiempo, quizás no tengo el tiempo, yo no tengo la capacidad de sentarme y agarrar la dialéctica de ilustración, pienso, ¿no? Un libro de difícil lectura, y leerlo con placer o de ver la película 2001, ¿no? Volviendo, ¿no? A otras actividades de la atención, una forma de la atención que la estamos perdiendo quizá, ¿no? O que la estamos delegando, quizás, ¿sí? Inscribiendo, por eso, inscribiendo en una exterioridad diferente. Ciertas formas de la memoria, ciertas formas de la atención están en otro lado. La pregunta para mí es cómo reconstruir formas valiosas de la atención necesarias para un pensamiento profundo, un pensamiento complejo del mundo en este contexto. No vamos a renunciar a los motores de búsqueda, no vamos a renunciar a los algoritmos que establecen correlaciones entre cosas. ¿Por qué renunciaríamos a eso? El llamado machine learning, en muchas de sus formas, son básicamente, se montan sobre la existencia de millones y millones de datos relevantes e irrelevantes, y lo que pueden hacer es establecer correlaciones entre estructuraciones de esos datos, ¿no? Por ejemplo, perfiles, ¿no? Perfiles de personas que hacen cosas. Entonces, al poder acceder en tiempos suprahumanos, en velocidades suprahumanas, a todos esos datos y correlacionarlos, establecer un conocimiento novedoso de los humanos y de los no humanos, ¿no? O de esta humanidad compleja que somos, que sería imposible previo a esto, sin esas tecnologías. Los humanos sin eso no podríamos saber esas cosas. Ahora, esto que empezamos a hablar, las formas de uso político de esos algoritmos, de esos datos, etcétera, etcétera, es un emergente menor de la potencia que eso tiene. Un emergente menor, bueno, las instituciones del capitalismo tardío, por supuesto, aprovechan para sus objetivos esas tecnologías. No está inscrito esas tecnologías que son un producto del capitalismo tardío. No es así. De hecho, los movimientos de software libre, pero no solamente eso, muchos investigadores buscan alternativas, construyen alternativas a eso y se construyen también. No es un destino que esos algoritmos sean usados para incidir en las preferencias electorales o en los gustos de consumo de los distintos individuos. Sí. El servir a los poderosos, ¿cierto? ¿No es la causa del nacimiento de la ciencia?
No necesariamente. O sí, digo, me pregunta, repito porque lo dijo en su micrófono, si el servir a los poderosos no es, digamos, la carta de nacimiento de la ciencia. Sí y no, digamos. O sea, servir a los poderosos fue en un momento, el momento de Galileo, por ejemplo, una necesidad de supervivencia, ¿no? En eso podemos retomar como Hegel la astucia de la razón, ¿no? No necesariamente es... Y además, aunque por ejemplo la computadora haya sido atravesada su historia por el complejo militar, haya sido los programas han sido un uso sobre todo militar inicialmente y después financiero, no significa que todo su potencial se agota ahí, al contrario, ¿no? Eso es simplemente un sesgo de nacimiento, pero es un sesgo que se va transformando también. También la ciencia, también la tecnología, ¿no? Y no, de vuelta, quién sabe, ¿no? Si el nacimiento de la tecnología de la información a dónde estuvo asociada. No podría dedicarme una clase entera a explicar ese nacimiento en Babbage, pero también en los previos, Pascal, Leibniz, Raymond Lull antes, bueno, hay una historia muy, muy interesante y muy linda que da distintas vertientes de nacimiento a tecnología de información. Ahora, de vuelta, no necesariamente ese destino de esas tecnologías servir a los poderosos, o servir a esta forma de poder. ¿No? Pero de vuelta, estas tecnologías como están hoy, en el uso que están hoy, y sobre todo, y esto es muy importante, y sobre todo, si las desconocemos, y si las mitificamos, es donde aún más peligroso puede ser eso. Ayer o antes de ayer, un amigo, Darío Sandrone, que escribe mucho en notas de tecnología en los diarios, trabajamos juntos en realidad, escribió una nota. Lo curioso es que no hablamos de esto con Darío, pero dice más o menos lo que yo habría dicho. O sea, creo que vamos constituyéndonos cada vez, nos vamos individuando el grupo de investigación como parecidos, ¿no? Vamos pensando en las mismas cosas. Me dio gracias porque hubiera sido lo que yo había escrito. Y el título de la nota que está en Hoy Día Córdoba es, ¿cómo era? Clio mata Big Data, ¿no? Ah, ¿la viste esa? Sí. Esa, una buena nota, ¿no? Esta buena nota, muy, muy linda, y sobre todo porque no caen algunos errores que yo quería comentar. Y por ahí, dejo ahí así, tenemos tiempo de charlar más. Se podría seguir hablando de esto durante varias horas y no, sin detener. Se llama Clio mata Big Data, ese es el título de la nota, ¿no? Y juega un poquito, por empezar, Clio es una de las musas, ¿no? Entonces, y es el nombre de un Renault que Axel Kicillof usó para recorrer la provincia, ¿no? Y entonces dice esto, ¿no? O sea, y algo que muchos compañeros políticos, mucha gente de la política ha dicho, y para mí es un error peligroso. Creerse eso, ¿no? Que la elección de la provincia de Buenos Aires, en este caso, la elección nacional, la militancia tradicional le gana a los Big Data esa elección. Tiene muchas falacias eso. Primera falacia, los Big Data es algo que solo usa Macri. No, por empezar, ¿no? Segundo, que eso es todopoderoso y que por lo tanto hay que vencer a los Big Data. No, los Big Data es parte de un discurso político, de un proyecto político. No son el proyecto político. ¿Está bien? O sea, uno puede asumir correctamente que el Big Data usado en política transformó preferencias electorales de una manera drástica. Sí, lo asumo eso. Eso no significa que esa transformación solo es solidaria con un proyecto político, el de la derecha neoliberal. No necesariamente. Segundo, presupone que del otro lado no hubo nadie que trabajara en Big Data. Error. También hay gente que trabaja. Es cierto, cuando hay una desigualdad de poder o de acceso o de plata, el que tiene más plata, más poder, en general tiene mejor acceso a eso, sobre todo mejor acceso a las grandes empresas de Big Data. Y eso implica una posición más fácil de trabajar sobre eso, pero no significa que del lado de los otros no hay nada. Entonces, eso por un lado. Segundo, y acá el tema, los Big Data, como yo decía, como lo usaba Trump, como se usaban acá también, y lo usó Bolsonaro sobre todo de una manera muy fuerte, se usaron para dirigir un mensaje y conseguir el cachito que faltaba en muchos lados. Pero hay otro, no uso ya, sino otro marco que se crea con esto, que es el marco subjetivo. ¿A quién le hablamos? ¿No? ¿Cómo nos constituimos como sujetos a partir de este nuevo ecosistema digital, conceptual, cognitivo? Y eso también se transformó en estos años, ¿no? O sea, si ese sujeto es incapaz de recibir un cierto mensaje porque
está obturado por este logos que no está más, que está trabado en una... digo, a ver, ningún pueblo es estúpido, ningún pueblo es brillante, pero los yanquis, no sé qué, tampoco son tan estúpidos, ¿no? Para que un 4% de verdad haya alcanzado para que todo el mundo se creyera lo de Trump. Es decir, nadie podía contrastar que era mentira eso. No es que no podía, es que no importó. ¿Está bien? Ese es el punto. Esa subjetividad obturada por un logos que nunca llega, por una temporalidad que cambió, por una manera de delegar, una cierta delegación de algunas actividades cognitivas a otros sistemas cognitivos, hecha a los tumbos, como toda la vida, hace que alcance con un mensaje que no necesariamente es un mensaje racional, no necesariamente un mensaje verdadero, verídico, ¿no? Alcanzó eso, hay pruebas de eso de vuelta, uno puede ver hoy, ¿no? Pero digo, ahí está el desfasaje que uno puede trabajar. Cómo reconstruye condiciones para un pensamiento. Y cuando digo un pensamiento, parecería también de vuelta que hay una... y también eso, otros lo han dicho en otro momento, no tanto esta vez donde la supuesta oposición estuvo entre Big Data y la calle, ¿no? Sino también entre afectividad y racionalidad, ¿no? Como si no supiéramos que la racionalidad es una forma de la afectividad, ¿no? Una forma de nuestra manera de, o si se quiere también, una forma de los deseos. Digo, lo que está en juego acá es conocer es un deseo. Si ese deseo no está, digo, si efectivamente estamos en un mundo donde el deseo mismo es algo que está siendo obturado, ¿no? Y en términos psicoanalíticos, como así que pasamos del deseo a la pulsión, ¿no? El capitalismo actual, en vez de basarse en el deseo, se basa en lo pulsional, es decir, en ese impulso indistinto a la repetición de cosas, ¿no? Y no el apego a algo determinado. Bueno, hay que reconstruir esos apegos, pero reconstruirlos, me parece, en el marco de esta este nuevo medio cognitivo en el cual estamos involucrados, estamos insertos y con el cual, les toca también como docentes, ¿no? Construir esas formas de subjetividad que no estén limitadas a la automatización, al ser meramente receptores, ¿no? de formas tecnológicas que parecerían excedernos por todos lados. Ese vínculo, esa manera en la cual nos co-constituimos, humano y tecnología, y nos co-constituimos desde la propia, desde la educación primaria en adelante, me parece que ese vínculo es el que tiene que ser repensado, reconstruido, ¿no? Visto que, como decía antes también, no se trata de limitar la tecnología, se trata de constituirnos con ella de otras maneras. No hay un algoritmo, no hay un camino posible único para las tecnologías. Los algoritmos son infinitos. Y esa infinitud realmente abre a que haya muchas maneras de constituir el mundo algorítmico y nuestro vínculo y nuestra reconstitución humana a partir de ese vínculo con ese mundo que es enormemente rico, enormemente interesante y que realmente nos plantea el desafío de qué humanidad y cómo va a ser en el futuro cercano. Bueno, eso quería decir. Gracias. Abrimos a preguntas. Tenemos 30 minutos de preguntas. Claro, corté temprano para eso. Lo dejamos mudo, perdón. Preguntas, comentarios, quejas, objeciones. Seguro que tienen quejas, vamos. Quéjense. ¿Algún ejemplo en donde se puede constituir el mundo, digamos, a partir de esta nueva manera de relacionarnos con la tecnología? Mirá, hay un ejemplo que lo empecé a estudiar recién ahora. La comuna de Rennes, en el norte de París. Un proyecto de filósofos, de economistas, que quieren basar
una vida comunal en 4 principios, que yo recuerdo ahora. Uno, y estamos con principio 1, así lo pone, primero. Lo tengo por acá. Déjenme ver si lo veo. Espero que tenga. ¿Hay internet acá? Sí. Igual. No lo bajé, qué boludo. Lo tengo en la página ahí lo abro. Bueno, de todos modos, es un proyecto comunal donde el punto 1 era construir una comunidad de aprendizaje, dice, ¿no? Basado en lo digital. ¿Sí? Pero la comunidad territorial, ¿no? Son como 9 comunas al norte de París. ¿No? De las 40 comunas de París, un grupo de comunas, un proyecto que arman un filósofo del Pompidou, del Centro Pompidou, ¿no? Y la primera es esa, es constituir un acceso a lo digital donde decía algo así literalmente, como que no sean solo usuarios, sino productores. Acá está, a ver. ¿Es este? No. Donde no es solo, digamos, usuarios, sino productores, que es un vínculo de producción. Acá está. El proyecto de experimentación territorial, comuna de Plaine, territorio se traduciría como aprendiente contributivo, o de aprendizaje contributivo, así lo llamo. Territoire apprenant contributivo, es el proyecto. Y dice, objetivo del proyecto. El proyecto se extenderá por 10 años y sus 4 objetivos principales son: 1. Incorporar el territorio en lo digital. Así, punto 1. Incorporarlo, o sea, alentar lo digital. Y dice, este objetivo es desarrollar un saber local digital con el objetivo de hacer de la comuna de Plaine un territorio aprendiente, territorio de aprendizaje. No se puede traducir así al castellano fácil. Y un territorio de referencia donde los habitantes no sean solo consumidores, sino prescriptores, dice la palabra que usa, de servicios digitales. O sea, que produzcan servicios digitales. 2. Desarrollar un nuevo modelo de redistribución. Es decir, o sea, una distribución del valor, ¿no? Digo, es una cosa que enfrentamos, yo no lo mencioné hoy ni lo trabajé, pero daría para una charla entera. ¿Qué pasa con el futuro del trabajo? Digo, un problema que tenemos político hoy, el mundo tiene, ¿no? La automatización es un hecho. Se automatiza la producción, sobre todo. Pensemos en Argentina. Argentina, la producción industrial está en un proceso de automatización. Pero imaginen el campo, la producción agropecuaria. Redujo casi 20 veces la cantidad de trabajo. Donde antes había 20 peones, ahora hay 1 manejando la máquina. Y la revolución sigue. Es decir, se produce lo que es una producción de grandes valores en términos monetarios y de ningún trabajo. Entonces, frente a eso hay que inventar una nueva forma de retribución que quizás ya no sea el trabajo asalariado. Y el ingreso universal es una, pero de vuelta, todas son a explorar, digamos, ¿no? 3, concebir una nueva arquitectura de red, ¿no? Y 4, dice, esta es rara, constituir cátedras. O sea, por ejemplo, cátedra de investigación, de capacitación, enseñanza superior, es decir, cátedras en la comuna que de alguna manera puedan enseñar estos nuevos principios en los cuales basar una construcción de una sociedad contributiva, ¿no? Aprendiente y contributiva, es decir, cómo constituir una comunidad donde el aprendizaje de lo digital favorezca el aprendizaje, se aprenda en la misma comunidad y se redistribuya, se crea otras redes y se distribuya de otra manera el valor, la riqueza, ¿no? Digo, proyectos, ¿no? de una reconstitución del mundo en base a una incorporación de las tecnologías. Por empezar, me parece interesante, no como usuario solamente, y 2, integrada a un proceso económico, cognitivo y de vínculos. Sí. Estuve hace poco en un congreso sobre aprender en el futuro. Pásenle el micrófono, ¿está por ahí? Ah, está ahí, claro. Sí. Ahí exponían en un panel cómo se pensaba en distintos lugares este aprendizaje tecnológico en los chicos, o sea, la inteligencia artificial, la programación, la robótica, como en Finlandia había en el panel una
un representante de Finlandia. En el panel había un representante de Finlandia, otro de Suecia, uno de Gran Bretaña y otro de Francia. ¿Dónde fue eso, perdón? En el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el lunes y martes pasado. Sí, y la persona que representaba a Gran Bretaña decía que en su proceso de alfabetización tenían el fin de que los niños pasen de consumidores a creadores, de usuarios a productores, de comunicadores a colaboradores, de digitalmente alfabetizados a críticos digitales, de un niño seguro a un niño responsable o a un alumno responsable, de la habilidad para usar estas nuevas herramientas a tener el entendimiento de estas nuevas herramientas, que no seamos solo usuarios, y de la magia que tenemos ante estas nuevas tecnologías, entender que es sabiduría y que la podemos construir. Esas eran las bases o a lo que ellos apuntaban en la formación de sus aprendices, de los alumnos en este lugar. Y me pareció muy interesante, bueno, un montón de material más que va a estar en la página de Educar en esta semana para que se pueda socializar y abrir un debate sobre cómo nosotros acá en Argentina concebimos esto de las nuevas tecnologías y el aprendizaje de los chicos. Sí, me parece que compartirlo eso, me parece que está bueno, ¿no? Los puntos esos. De vuelta, sí. La inteligencia artificial y ahora Internet de las cosas. O sea, el ser humano cómo va a quedar, o sea, las cosas se comunican así, la ADERA te va a decir qué es lo que le falta y te va a mandar al celular qué necesita comprar en el supermercado, por ejemplo. Si Internet de las cosas se comunica todo y uno maneja los parámetros y esa información se maneja solo. Sí. ¿Cómo queda afuera con la inteligencia artificial? Bueno, esa es la pregunta. Voy a retomar las dos preguntas, los dos comentarios. Uno, respecto a lo primero, me parece que está bueno compartirlo, porque bueno, es la tarea de ustedes, ¿no? Digo, esta especialización tiene ese objetivo. Me parece que está bueno, que resuma muy bien esos puntos. De vuelta, lo importante ahí es, más allá de la enunciación de los puntos, cómo se lleva adelante eso, ¿no? Porque, muchos de esos puntos es lo que supuestamente está investigando vos, o sea, muchos de esos puntos. sí, claro. Esto del aprender, o sea, permanentemente estar... Tal cual, y ahí hay una pregunta de cómo se hace, porque también en esta cosa hay mucha propaganda a veces y después pocas nueces. Entonces, pero está bueno, me parece que está muy bien. Y efectivamente esos países, Inglaterra en particular, Finlandia ni hablar, tienen unos programas muy avanzados. En realidad, bueno, este es tan avanzado como estos. Que están ustedes. Son del estilo, ¿no? Pero empezaron más o menos en conjunto. Finlandia empezó un poco antes, que debe ser el único. Y empezó antes en la escuela, sobre todo. Pero Inglaterra empezó junto con nosotros. O sea que está bueno. Solo que, bueno, nuestro programa por ahí no tiene tanta prensa. Sí, nuestro programa también, el diseño curricular nuestro termina siendo obsoleto. O sea, ante estos nuevos avances, termina siendo obsoleto ya lo que tenemos en la escuela como bases curriculares. Sí, hay que diseñar nuevas, claro. Es rediseñarlas. Sí, rediseñar sobre todo, me parece, fíjate que para resumir todo eso que dice el inglés enseñar a programar en vez de enseñar a usar herramientas. Claro, pero no hay un contenido, digamos. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, que tengo que... Yo estuve en el Congreso de Ciencias también, ahora con un trabajo que hicimos en el jardín, con los juegos lógicos, con los bienes, y bueno, no había contenido para englobar, digamos, lo que era la programación, sino que bueno, te vas a educación tecnológica y de ahí más o menos sacas algunos contenidos y de matemática, pero lo que es de programación en sí no... Sí, va a haber que ayornar, va a haber que volver a trabajarlo, por supuesto, todas las currículas, sin duda. Es una necesidad urgente, pero bueno, me parece que el primer paso importante es que tengamos docentes formados y formadas en ese tema, digamos, ¿no? Que es lo que estamos teniendo, que es lo que... Esta especialización y la primera que dimos también es lo que está tratando de formar, ¿no? En las escuelas está llegando lo de la aula virtual, no sé si, por lo menos al nivel inicial están llegando las aulas virtuales y tenés que saber más o menos de los programas para poder manejarlas. Ya en 2010, 2011 habían llegado a los colegios, pero no había capacitación para el profesor. Entonces, vos ahora agarrás una máquina de conectar igualdad de aquella época y ves todos los programas
programas, por ejemplo, Python, están instalados de aquella época y nadie los usó, están ahí puestos. Por eso, y bueno, nadie ahí- sabe para qué funciona porque no había capacitación. En eso estamos, sí, ahora tenemos. Nosotros cuando arrancamos también, cuando nosotros hablamos en primera persona, también incluimos a la gente de la Fundación Sadowski, que viene trabajando hace mucho esta propuesta, muchos docentes, ¿no?, que tenemos esta preocupación y este interés. Y me hacía acordar a Inglaterra, que lo que hizo hace no mucho tiempo, hace algunos años, es decidir eliminar de la currícula todo lo relacionado con la informática, porque lo que se estaba dando era ofimática o cosas de ese estilo. Entonces consideraron, cuando se hizo el análisis de los nuevos objetivos, que era más dañino enseñar eso que no enseñar nada, hasta tanto, digamos, pueda generar las condiciones para que se vaya implementando en la escuela obligatoria todo esto. Esta propuesta que tenemos acá también va en sintonía con todo eso, en un momento, digamos, con muchísimo más impulso. De hecho, había expectativas de que esta especialización se reprodujera. El gobierno nacional, también provincial, también tenía una actitud diferente cuando nosotros arrancamos, que incluso por propia iniciativa, digamos, arrancamos, fue la primera especialización del país que arrancó, digamos, que fue la primera corte que se dio a través del ISEP, digamos, fue por iniciativa de la provincia, digamos, que tenía otra línea, y bueno, y los proyectos políticos nacionales, digamos, no son ajenos a lo que sucede también en las escuelas o a lo que sucede, digamos, en las políticas de formación. Pero el hecho que acá estemos filmando también tiene que ver con tratar de registrar un poco estos debates y estas discusiones, digamos, para poder ir dándole masa crítica, digamos, a estos contenidos, a estos materiales que me parece que vamos a tener nosotros, ustedes, digamos, como egresados también de la especialización, digamos, también cierta responsabilidad de ir generando esta masa crítica, estos contenidos, esta sistematización de lo que se va produciendo, digamos, para que, bueno, para que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Esta propuesta que nos parece esencial, digamos, para pensar otro modelo de país ya, ¿no? Bien. Sí, eso, ahí tenías. ¿Me alcanzás ahí, Carlos? Mientras tanto voy a hablar, voy respondiendo mientras tanto. Sí, tal cual, me parece que eso, ¿no? Estamos en un espacio donde estamos construyendo eso, ¿no? O sea, es divertido, ¿no? Porque uno, cuando habla de estas cuestiones, parecería que están ocurriendo en otro lado. No, están ocurriendo acá también, ¿no? O sea, es responsabilidad de todos nosotros también, los que estamos acá, que esto empiece a tener, o vaya teniendo mejores inserciones en el sistema educativo, que vaya cobrando realidad aparte, que no sea letra muerta o propaganda, sino que sea realmente algo que ocurre con los pibes, con las pibas en las escuelas. Y yo confío en que, sé que han hecho este recorrido, confío que lo que han estudiado, lo que conocen, les ha cambiado la perspectiva, quizá inclusive más que lo que ustedes mismos todavía reconocen, ¿no? Estos aprendizajes muchos son lentos. No es fácil aprender estas cosas, pero también en ustedes mismos está ese proceso que queremos que se den con los pibes. Entonces, ahí hay un juego que es interesante poder dar cuenta de eso, ¿no? Nosotros acá en la especialización hicimos un módulo que era el hardware nuestro. Y ese módulo llevado a la escuela es muy potente porque crea su subjetividad tecnológica en los estudiantes. Y bueno, si uno lo ve desde la ESI, porque está planteado para que lo trabajemos todos, chicos, chicas, primario, nosotros trabajamos en primaria, y la verdad que tuvo un buen retorno de los estudiantes. Y ya, al otro año ya quería saber cómo hacíamos para desarmar la computadora, cómo hacíamos para trabajar con los motores, o sea que tiene un impacto en la comunidad y hace a la construcción de la subjetividad tecnológica. Que bueno, también tenemos que tener en cuenta que la subjetividad tecnológica, la subjetividad en general, está siendo atacada
por la nueva reforma antieducativa. Porque bueno, el modelo que impugna es otro, que ya no es un sujeto crítico, sino mano de obra barata para las empresas. O sea que, bueno, esta lucha es constante, no pasa por el conocimiento, también pasa por lo gremial y por lo que vamos a llevar en las aulas o cómo lo organizamos nosotros como docentes, como nuestros pares. Y también una lucha grande fue la lucha de los estudiantes de la universidad pública. Bueno, en una de las consignas era una universidad para los trabajadores. Y los que venimos de... Yo fui trabajador gastronómico y esa consigna me pegó bastante a mí. En el sentido de que, bueno, uno transita a otros lugares y la universidad me permitió llegar a donde estoy ahora, y sin esa herramienta hoy sería otra persona. Así que, bueno, también falta que nos agrupemos y luchemos por la universidad pública, por la educación pública, y es el medio que estamos nosotros acá ahora, y posibilita mucho pasar a otros. Ustedes pedían que haya chicas en las escuelas de carrera de informática, también, bueno, es un punto a destacar esta especialización, y bueno, estamos en eso y estamos escribiendo una nueva historia. Coincido, me parece que no hay que tomar las cosas con responsabilidad, pero también con la certeza de que nos estamos transformando y de que tenemos un rol importante. O sea, no hay que minimizarse, hay que asumir esa importancia que tenemos. Coincido también en todo lo que decís del rol de la educación pública, ¿no? Argentina todavía, afortunadamente, y pese a los embates de las corporaciones, mantiene una educación pública de calidad, ¿no? Bueno, todos lo saben, ¿no? Realmente, pese a los embates también salariales, las dificultades que hemos tenido este tiempo, el retraso que todos padecimos en universidad, educación provinciales, todos, mantenemos, estamos lo mejor de nosotros y sabemos que la educación es buena, ¿no? Realmente tenemos esa expectativa todavía, pero eso no está garantizado, no está garantizado para nada. O sea, se va deteriorando, el abuso presupuestario la deteriora, entonces es muy importante poder avanzar en esto. Entonces están las dos cosas, ¿no? Lo público como un espacio de aprendizaje y de construcción de herramientas sociales. Me parece muy bueno que decís de la subjetivación tecnológica, ¿no? Asumir la tecnología como algo que hacemos y que podemos hacer es fundamental, porque nos pone en un rol activo y de asumir la propia historia, y no de... Porque es un error común que tiene su motivo, pero es un error común pensar que la tecnología viene de las corporaciones. Una parte viene, y no es necesario que venga de ahí. ¿Ven? O sea, digo, hoy el hardware, hay hardware libre. Eso se produce porque no vale la pena, porque uno va y compra Intel, los chips mucho más baratos y más eficientes. Pero el hecho de que haya hardware libre, de que haya diseños que se pueden hacer, hace que también haya un límite para los otros, ¿no? Y el hecho de que gran parte del valor que se consigue por el trabajo en las computadoras no sea en el hardware sino en el software, también hace que el software libre sea una alternativa completamente válida. Es decir, no estamos atados de manos y pies, tenemos mucho por hacer, pero hace falta sí que sepamos cómo y que sepamos que podemos hacerlo, ¿no? Que los pibes sepan eso, que sepan que pueden abrir una computadora, pueden entenderla, pueden diseñar otra, ¿no? Algo que no es que hay que tomar lo que viene, ¿no? Sino que lo pueden hacer también ellos mismos. Este tiempo ha sido un tiempo que culturalmente ha sido de gran retroceso, porque la lógica corporativa, la lógica neoliberal, el ataque a lo público ha sido constante en todos los medios, en todos lados. Entonces también eso hace falta recuperar como capacidad subjetiva, en el sentido de que podemos construir nuestro propio país, digamos. No necesitamos estar sujetos a los designios de las corporaciones. Entonces también es una transmisión que estamos haciendo a los chicos de realmente un poder propio que sí tenemos. Por eso asumirlo como tal es importante también. Asumir que hay un poder en nosotros hoy y que hemos aprendido algo que es valioso y que hay que llevar al resto de la sociedad, y sobre todo en el lugar tan sensible que estamos todos nosotros, ¿no? Que formar nuevas generaciones, ¿no? Formar críticamente y formar técnicamente van de la mano, no son contradictorios. Esa es otra contradicción que hay que sacar.
discutía ayer en un foro que hicimos en el Sindicato de Docentes Universitarios, discutíamos esto y decía, por ahí esto de pensar que estas dicotomías, ¿no? Clio contra Big Data, o técnica contra crítica, o grandes datos contra pensamiento reflexivo, también son una forma de estar colonizados. ¿No? No hay una contradicción ahí. Poder asumirlo como parte de un mismo proceso antropológico, político, educativo, es también descolonizarse. Es salir de esas dicotomías y pensar que los grandes datos son de ellos, de algunos otros, que las tecnologías son de ellos, no. La tecnología es ambivalente. Esa ambivalencia es que construir la tecnología que nosotros necesitamos hoy, ¿no? Y construirnos con esa tecnología. Entonces, coincido ahí con lo que dice el compañero. ¿Había objeciones, dudas? ¿Bien? Sí. Sí. Sí, a título de referencia con todo esto, como cerrando, vinculándolo con esto de ser agente de cambio, transformación y autopercibirse. Yo soy, digamos, una localidad de Bowen, una localidad que nos repite por la basura. Sí, claro. Básicamente es un pueblito muy chiquito que fue destinatario por 30 años que la basura, hablando de todo esto. Siendo poco, se movilizó a lo largo de una cierta cantidad de tiempo que fue muy movilizante, pudo cerrar ese lugar, ese vertedero y repensarse. Hoy por hoy en la realidad es también dejar ese mote de estar asociado a la basura, a la cárcel, esas cosas negativas, y también esto de autopercibirse de nuevo, de ser actor, de ser agente de cambio. Una de las cosas que ahora estamos haciendo, por ejemplo, es generar desde el arte una construcción con talleres y tratar de poder llevarle nuevas herramientas, ¿sí? Bien, la cuarteta de acceso va a ser el manejo con lo audiovisual y las TICs. Una de las cosas que después por algo también estoy acá aprendiendo esto es después poder ser puente, generar, poder llevar estos conocimientos desde la programación, la robótica, a una escuela súper pequeña, chiquitita, que es considerada rural. Yo creo que, bueno, son herramientas que podemos ir como docente apropiándonos y también ser nexo y puente. Si bien son pequeñas acciones, pero también generar red, reconocer a otras personas que están mucho más formadas y bueno, entender puentes me parece que también puede servir eso. Generar cambio, a mí me sirve desde este punto. No, seguro. Sí, me parece muy interesante lo que decís. Me parece que le voy a agregar una dimensión a eso, nada más, lo que decís, que coincido plenamente, que es la dimensión, en general, muchas de las construcciones colectivas que se hacen tienen que ver con una resistencia, ¿no? Con un evitar cosas que pasan, ¿no? Que está bien, son momentos importantes, pero también el momento de construcción de otra cosa es interesante. Por eso es lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Sí, no, por eso mismo, y eso, ¿no? Por ejemplo, una amiga que es una antropóloga famosa, Rita Segato, decía, ¿no? Que en realidad ¿qué es un pueblo, no? ¿Por qué? Sobre todo, ella es antropóloga, entonces estudian otros pueblos, otras culturas, ¿no? Y un pueblo es una etnia, un grupo de personas que tiene un proyecto, ¿no? Si uno tiene un proyecto no es un pueblo, ¿sí? Entonces, en muchos casos, ¿no? Con pueblos que no provienen de la cultura occidental, es eso, ¿no? Es qué proyecto tienen muchas veces, ¿no? O sea, cómo construyen su proyecto propio, ¿no? Proyecto cultural, de vida, lo que sea. Y por ahí está interesante esto, ¿no? Construir proyectos a partir de lo colectivo en los distintos espacios, ¿no? Pensaba, ¿no? Que Bower, ¿no? En realidad, la palabra Bower en holandés, Bowen significa construir. Bower, creo que constructor no es Bower, sino Bower, pero que le agrego un cachito, pero uno podría pensar que es la construcción, digamos, ¿no? El Bower es eso, ¿no? Por ahí retomar la etimología como proyecto, ¿no? Yo creo que estamos pensando, ¿no? Me hago cargo, que tengo muy involucrada y soy parte de eso, inmediatamente llevar. Sí, hay algo interesante que está sucediendo. Ya que me llegó justo el micrófono,
pensando de nuevo en la formación, en cómo implementamos todo esto en las escuelas. Tiene algo de política, tiene algo de reglamentación, pero también tiene un proceso de formación, ¿no? Como somos los docentes, tenemos que implementar estos NAPs o estos contenidos. Entonces siempre estamos frente a la pregunta, digamos, del huevo a la gallina, ¿no? Que viene primero, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Implementamos y después formamos o cómo formamos, ¿no? Y esta especialización es una de, digamos, de las propuestas, digamos, para la formación de formadores, ¿no? O sea, la verdad que nosotros esperamos que ustedes, digamos, cumplan, digamos, un rol, y un rol mucho mejor, digamos, que los profes que han tenido acá al frente, ¿sí? Porque ustedes tienen integrado, digamos, no solo la disciplina, digamos, que la están aprendiendo acá, la práctica docente, digamos, y la experiencia, ¿sí? En general hemos implementado nosotros las materias, los programas, los hemos armado combinando y coordinando, digamos, un profe que sabía informática, un profe que sabía enseñanza, y más o menos vamos armando, digamos, una propuesta, digamos, pero quienes tienen integrado, digamos, todos esos conocimientos y van a poder transmitirlo mucho mejor, van a ser ustedes. Entonces por ahí surgen y mandamos por mail convocatorias para que ustedes asuman, digamos, el rol de formadores, ¿sí? Qué sé yo, en Uruguay nos pidieron gente que por aulas virtuales, digamos, se sumen. Entonces nosotros les vamos compartiendo eso porque realmente, digamos, ustedes van a ser aquellos que mejor tienen sintetizado, digamos, todo esto, digamos, para ir empezando, digamos, a regar esta plantita, digamos, que tiene que ir creciendo, ¿no? Junto con eso está lo que hemos trabajado, digamos, este año, que fueron las jornadas de didáctica de la programación, las JADIPRO, que les invitamos. Este año se hizo la segunda. Se está pensando si va a ser congreso el año que viene o no, si va a ser solo de programación o de ciencias de la computación o no, digamos, pero bueno, lo vamos a hacer en Rosario. Y de nuevo, ustedes son quienes, digamos, mejor, digamos, pueden sintetizar y aportar, digamos, a este debate para empezar a armar este núcleo de conocimiento, digamos, que tenemos que compartir, digamos, y que tiene que ser un soporte, digamos, de estas políticas públicas que tienen que venir acompañando esto, ¿no? Vienen todos juntos. Bueno, gente, si son casi la una, ha sido, realmente me admira siempre la enorme voluntad que tienen de los sábados a la mañana trabajar acá, es siempre un gusto.